Amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores, quiero comentarles que mañana tenemos un excelente programa. Nos visita el doctor Roberto Jacobo, que es médico internista, con maestría en diabetes y obesidad por la Universidad Cayetano Heredia. Tiene el Premio Nacional de la Universidad Cayetano Heredia y nos representó en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes. Vamos a conversar sobre la diabetes, qué es la diabetes, cuáles son sus síntomas, sus signos, cómo prevenirla, cómo tratarla, cómo reconocerla. Los esperamos, va a ser un excelente programa. Muy buenas tardes, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos un excelente programa. Tenemos de invitado al doctor Roberto Jacobo, él es médico internista, tiene una maestría en diabetes y obesidad por la Universidad Cayetano Heredia, es ganador del premio de la maestría en diabetes y obesidad y nos representó en el Congreso Mundial que organiza la Asociación Americana de Diabetes en la ciudad de Chicago. Doctor, bienvenido y muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor. Un placer compartir este momento con ustedes y con los oyentes de Radio Miraflores. Usted es internista. ¿Qué es la medicina interna? Bueno, la medicina interna es la especialidad que se encarga del manejo, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de manejo no quirúrgico, de adultos sobre todo, y a veces se la confunde con medicina general, pero es una especialidad ya que tiene una residencia y 3 años aproximadamente de duración, y vemos todo lo que es patología de adultos de manejo no quirúrgico. Una especie de lo que hacía el doctor House en la serie, ¿no? Así es. Y doctor Jacobo, ¿por qué se hizo internista? ¿Por qué lo motivó a estudiar, a seguir la especialidad en medicina interna? Bueno, en primer lugar fui motivado por mi padre, que también fue internista, pero a lo largo de mi formación en pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo, rotando por diversas especialidades, llegué a tener más cariño por la medicina interna. Me gusta la parte de investigar los problemas de salud de los pacientes, llegar a un diagnóstico oportuno en la medida de lo posible y un manejo adecuado. Ahora vayamos al tema de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un incremento en el azúcar en la sangre o la glucosa en la sangre y genera una serie de consecuencias como por ejemplo baja de peso, pérdida de la visión, mucha sed, muchas ganas de orinar, dolor, ardor, quemazón en las piernas, en los miembros inferiores, también hay pérdida de la visión con el tiempo y trae una serie de consecuencias agudas y también consecuencias tardías muy serias para las personas que las padecen. ¿Hay varios tipos de diabetes o hay un solo tipo de diabetes? Hay varios tipos de diabetes. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que es el grueso de la población peruana, pero también tenemos la diabetes tipo 1 o juvenil, que también se produce en los niños, que es un mecanismo de acción diferente a la diabetes tipo 2. Es una diabetes que los anticuerpos producen una destrucción de la glándula llamada páncreas y el paciente a cortas edades, puede ser niños, adolescentes o adultos jóvenes, presentan un deterioro en la función del páncreas y por lo tanto se vuelven dependientes a la insulina, ¿no? Que gustaría también referir que la palabra diabetes es un término griego que fue acotado hace muchos años por el griego Aleteo de Capadocia y que significa sifón, en comparación con la pérdida de orina de los pacientes. Él lo comparó con este instrumento que sirve para distribuir agua. ¿Y por qué se llama diabetes mellitus? ¿No? Porque creo que hay otras diabetes, pero esta que estamos conversando se llama diabetes mellitus. Así es, la palabra mellitus, que significa diabetes de miel, es para diferenciarla de la diabetes insípida, que es otra enfermedad que tiene otro mecanismo de acción y que no tiene que ver con la glucosa. También se pierden grandes cantidades de agua, pero es por otro mecanismo. ¿Y miel es porque de repente se orina un poco de azúcar? ¿O? Así es, una de las características es que la orina va con una concentración alta de azúcar, es una orina dulce,
que los antiguos médicos lo diagnosticaban incluso probando la orina de los pacientes. ¿Y es hereditaria la diabetes? Bueno, la diabetes en sí, la tipo 1, tiene un componente genético, la tipo 2 también tiene un componente genético, pero es multifactorial, porque también tiene que ver la parte ambiental, las costumbres y los hábitos alimenticios. Pero hay un subtipo de diabetes que son las diabetes monogénicas, que significan mono, un gen, en las que sí dependen de un deterioro, de una mutación genética, y sí son estrictamente genéticas, pero es aproximadamente un 0.5 o 1% de la diabetes. En general, la diabetes tipo 2 es una diabetes que tiene causas multifactoriales, la parte genética y también la parte de los hábitos alimenticios. Y se habla de que la diabetes también es un problema de salud pública, ¿no? Bueno, actualmente es una pandemia, es un problema de salud pública a nivel mundial, son millones de personas con diabetes y para el 2035 empieza a incluso probablemente a duplicarse esa cantidad. En nuestro país la prevalencia es aproximadamente del 7% de diabetes de los pacientes, bueno, diagnosticados, ¿no? Pero no, hay un subdiagnóstico, hay un grupo de pacientes que aún no han sido diagnosticados y probablemente este 7% sea un subregistro. Además, la intolerancia a la glucosa ya representa también aproximadamente un 23%, y si sumamos ese 23% más el 7% de los diabéticos ya diagnosticados, prácticamente hay un 30% de los pacientes que tendrían cierta disfunción de la glándula del páncreas en nuestro país. ¿Qué es la intolerancia a la glucosa, o la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa? Es un estadio de repente previo ya a la diabetes en la que ya hay una disfunción pancreática, un mal funcionamiento del páncreas ya precoz, en la que se secreta todavía una cantidad de insulina importante, pero los tejidos en los cuales esta insulina actúa, como el músculo, como el hígado, en donde se almacena la glucosa, ya no responden a la cantidad normal de insulina elaborada por el páncreas y se vuelven resistentes, de tal manera que parte del azúcar ingresa a estos tejidos, pero parte se queda en la sangre, generando ya una enfermedad previa a lo que es ya la diabetes declarada. Estamos hablando de un 23%, o sea, casi la cuarta parte de la población podría tener resistencia a la insulina, o sea, un estado prediabetes. ¿Qué se recomienda para prevenir la diabetes? Bueno, primero tener un hábito alimenticio adecuado, que sea a base de una alimentación sana, que no haya un exceso, abuso de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, que son todo lo que es dulce, que va a generar un incremento de peso, va a generar la resistencia a la insulina. Entonces lo que se recomienda, una dieta saludable que no sea una dieta con alta cantidad de calorías, y además la actividad física. Y también, ¿por qué no aplicar en nuestra sociedad, en nuestra población, mecanismos de diagnóstico precoz, test como el Findrix, que es un test especial para poder determinar qué pacientes ya están en riesgo de presentar esta enfermedad? ¿Qué opina de las loncheras que le dan a los chicos? En la actualidad, a veces uno va a las madres jóvenes que probablemente trabajan también por un tema rápido y práctico. En la lonchera de los niños es meterles un chocolate, una galleta con una galleta Oreo y una cajita de jugos concentrados. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, probablemente por el apuro tienen este tipo de prácticas que a la larga son contraproducentes para los niños, ya que estos productos envasados traen un exceso de glucosa o de azúcar, traen un exceso de sodio o sal, y a la larga estos niños van a presentar obesidad en etapas precoces, pueden riesgo de hipertensión y todos los efectos. Entonces estos, digamos, alimentos entre comillas envasados son más perjudiciales, y en buena hora que ahora se están utilizando el octógono para poder clasificarlos, pero la mayoría de estos productos envasados tienen esa digamos, desventaja. Hago una pregunta porque yo he visto que en algunos países ya están prohibiendo ese tipo de loncheras, ¿no? Porque la prevención debe empezar desde cuando el ser humano es joven, no esperar a tener la enfermedad para recién tratarla, sino hacer la prevención. Y como usted bien ha dicho, con una dieta saludable, un programa de ejercicios y la detección precoz, los chequeos, ¿no? Los controles.
En los adultos mayores, que es lo que en este programa básicamente vemos, y yo sé que usted tiene mucha experiencia, sobre todo en el manejo, porque una cosa es la parte teórica y otra cosa es la práctica. Yo sé que usted tiene mucha experiencia en los adultos mayores. ¿Qué tan frecuente es en adultos mayores? Sí, estamos viendo incluso en el hospital ahora una alta incidencia de diabetes, personas mayores de 70 años que están debutando con diabetes, que bueno, probablemente la edad en que más se da el debut es seguramente entre la segunda y la cuarta década de la vida, pero vemos ahora un incremento en la edad del adulto mayor, un incremento de la diabetes. Es importante recalcar que el manejo en estos pacientes es diferente al manejo de un paciente adulto o adulto joven, porque el anciano tiene ya otros desafíos, tiene otras aristas, otras condiciones. Es un paciente que probablemente sea frágil, probablemente incluso muchas veces dependiente total, de tal manera que el diagnóstico, los objetivos terapéuticos, el manejo terapéutico, la insulinoterapia va a ser muy diferente en el adulto mayor para reducir el riesgo de complicaciones del manejo, sobre todo en la insulinoterapia, para evitar las hipoglicemias y otros riesgos. Claro, los adultos mayores generalmente tienen más de una enfermedad, ¿no? Vienen con hipertensión, con el colesterol, con artrosis y toman diferentes tipos de medicamentos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Zona Geriátrica del Espacio del Adulto Mayor. Nos acompaña el doctor Roberto Jacobo, médico internista y especialista, tiene una maestría en diabetes y obesidad. Volvemos en Zona Geriátrica con el doctor Roberto Jacobo, que estamos conversando sobre la diabetes en el adulto mayor. Mencionó que existen complicaciones de la enfermedad. ¿Cuáles son esas complicaciones? ¿Son a largo plazo? ¿Son breves? ¿Cuáles son esas complicaciones? Bueno, en la diabetes básicamente hay dos grandes complicaciones: las complicaciones agudas, que son las complicaciones que se producen en horas o días, y las complicaciones tardías o las complicaciones crónicas a largo plazo. Las primeras, bueno, es el famoso conocido coma diabético, que es cuando el azúcar está tan alta de manera rápida que la sangre se vuelve ácida, el paciente presenta un riesgo de vida importante y es una verdadera emergencia en el paciente diabético. Esa es una emergencia, hay que llevar al enfermo a emergencia y tratarlo en el hospital o clínica, ¿no es cierto? Así es una verdadera emergencia endocrinológica en este caso, por el aumento, el incremento importante y la deficiencia importante de insulina que lleva probablemente al coma. Ahí más o menos, ¿cuánto tiene un paciente con coma diabético? ¿Cuánto se está manejando de glucosa? Bueno, un aproximado mayor a 350 o 450 miligramos de glucosa en sangre. Y en su experiencia, ¿cuál es el valor máximo que ha visto? Bueno, yo he visto cerca de 1000 de glucosa, que es algo terrible, con pacientes realmente graves, es gravísimo, con riesgo de vida. Es gravísimo. ¿Y cuáles eran las complicaciones a largo plazo? Son lo que llamamos las complicaciones tardías, que es aproximadamente a los 10 o 15 años de la enfermedad. Incluso si el paciente no ha sido bien manejado o no ha sido bien tratado, pueden incluso presentarse antes de este periodo de tiempo, y que son básicamente el compromiso ocular, que nosotros le llamamos retinopatía diabética, que es una lesión de una parte importante del ojo, que es la retina, que puede llevar a ceguera, y es una de las causas más frecuentes de ceguera no traumática en nuestro país. Luego tenemos el tema de la insuficiencia renal, que es la nefropatía diabética, que es una lesión del riñón en donde se elimina no solo azúcar, sino ya proteínas, llevando al paciente a la insuficiencia renal. Y finalmente tenemos también las complicaciones que llamamos vasculares, las que tienen que ver con los vasos sanguíneos, con los muy pequeños vasos, y la neuropatía con compromiso de los nervios muy pequeños, que llevan al famoso pie diabético, que tiene riesgo de amputación. Y tenemos también la parte de las arterias grandes, como las coronarias, y que lleva al riesgo de infarto agudo de miocardio, que es una de las principales causas de muerte en el paciente diabético. O sea que tener diabetes no es nada
simple y es una enfermedad muy seria, ¿no? Porque estamos viendo que la diabetes puede llevar a una persona a la ceguera, la puede llevar a la amputación, la puede llevar al infarto, lo puede llevar a la diálisis y también a este problema de las neuropatías. Explíquenos qué son las neuropatías. La neuropatía, en este caso diabética, es una enfermedad que afecta a los nervios, tanto los nervios que llevan la sensibilidad del cuerpo sensitivos como los nervios motores que se encargan del movimiento. Y se enferman porque los vasos sanguíneos que llevan sangre a estos tejidos importantes nerviosos están obstruidas secundariamente a una diabetes maltratada. De tal manera que estos nervios pierden vitalidad, hay muerte de células nerviosas y se produce la principal, la más frecuente, es la neuropatía diabética sensitivo-motora, o sea, hay dolor en el paciente por lesión de los nervios sensitivos y también hay adormecimientos y también hay, digamos, lesión de los nervios autonómicos, que son nervios especiales que se encargan de regular el corazón, regular el movimiento intestinal, regular la sudoración, regular otros órganos, otros sistemas importantes. La vejiga también, ¿no? Y también regular la vejiga, produciendo lo que se llama la vejiga neurogénica. En el paciente diabético es una vejiga que ya no funciona bien, que ya no nos avisa como una persona normal cuando ya hay deseo de orinar, se empieza a llenar y el paciente no se da cuenta hasta que probablemente haya una retención urinaria con todas las consecuencias que conocen. Ahora, se habla de la dieta y comer sano. ¿Cuál es la recomendación? Claro que no todos los enfermos son iguales, porque hay pacientes que son más altos, más pequeños, pero en promedio, ¿cuál es la dieta que debe hacer un diabético? Un diabético por sí jamás podrá comer dulce, azúcar o... A ver, recomiéndanos, doctor. Bueno, es una buena pregunta. En realidad el diabético podría comer casi de todo, siempre y cuando sea, digamos, orientado en lo que es las cantidades, en lo que es la calidad de alimentos, ¿no? Bueno, en realidad un paciente diabético tomar azúcar, comer azúcar de mesa, usar alimentos dulces o incluso frutas muy dulces sí está, digamos, contraindicado porque sabemos que inmediatamente va a presentar un incremento de azúcar importante, ¿no? Pero puede comer frutas que no son muy dulces, puede comer harinas y puede elegir: o me sirvo una taza de arroz, o me sirvo fideo, o me sirvo de repente una papa pequeña o una yuca pequeña, pero el tema es orientarlo, educarlo para que elija y no se exceda de la cantidad de harinas en cada alimento y no pueda mezclar, porque eso al final le va a llevar a un incremento de azúcar. ¿Y qué opina de esos productos light? Coca-Cola Light, Coca-Cola o cero, que ahora dice sin azúcar. ¿Es permitido? ¿Podría darse una escapadita de vez en cuando una Coca-Cola? ¿No sirven para nada? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo tengo bastante escepticismo y bueno, ya se ha demostrado también que algunos productos light no son 100% light. Hay una cantidad calórica importante que es superior a lo deseado, entonces en la medida de lo posible evitarlo, ¿no? Hay situaciones en las que el diabético sí puede consumir azúcar, cuando es el caso de la famosa hipoglicemia, que es una situación en la cual puede ser por el ayuno o puede ser por un mal manejo de los medicamentos o de la insulina, es que el azúcar baja muy, digamos, de un límite importante en la que las neuronas puedan tolerar, que bajó mucho, menos de 70 miligramos, y en ese caso sí el paciente está indicado consumir entre 25 y 50 gramos de azúcar. En este caso puede ser un jugo de cajita o una taza de 4 dedos de Coca-Cola para poder compensar al paciente, ya que esta situación produce daño a nivel cerebral. Ahora, mucha gente diabético y no diabético tienen en su bolsillo, en su cartera, los famosos edulcorantes, la stevia y una serie de marcas que vienen en sobrecitos. ¿Qué opinión tiene eso? ¿Es bueno? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, hay edulcorantes y edulcorantes, hay unos que sí están permitidos, otros que se venden como edulcorantes, pero no lo son. Por ejemplo, el jarabe de maíz, que es un producto rico en fructosa y que la gente lo compra como si fuese el equivalente a un edulcorante, pero es casi lo mismo que azúcar, tiene aproximadamente el 80% de azúcar y por lo tanto
hay que recomendar que el jarabe de maíz no es un edulcorante. ¿El stevia? El stevia sí se puede usar y algunos edulcorantes, bueno, no voy a decir la marca, pero, sí podemos usarlo con prudencia, pero yo siempre le recargo a mis pacientes. Apartame. Puede usarse, no está mal. Lo importante es conversar para evitar que ellos usen también en demasía, ¿no? Porque tienen ya otros efectos que también a largo plazo no son, digamos, buenos, pero en la medida de lo posible tratar de manejar una dieta sin azúcar. ¿Todos los pacientes, o mejor dicho, antes de ser pacientes, todas las personas deben hacerse un chequeo de la glucosa? ¿O cuál es su recomendación? Yo pienso que todas las personas sí deben someterse a una evaluación médica, que incluya de repente un test en donde podamos calcular el riesgo de que esta persona pueda presentar diabetes. Y en base a este riesgo, hacer, ¿por qué no?, un tamizaje en base a una glucosa en ayunas, que es la azúcar o glucosa basal. Entonces, creo que se ha demostrado el costo-beneficio de algunos test que ya los mencioné, bueno, el famoso test de Friedrichs, que ha demostrado en diferentes poblaciones del mundo poder determinar qué pacientes tienen riesgo. Y en este test va a investigar ciertos factores que ya son demostrados como riesgo de diabetes, por ejemplo, la misma edad, el perímetro abdominal, el antecedente familiar, sobre todo si es un familiar directo de diabetes, la actividad física, que haberle encontrado un azúcar elevada en algún momento del día, por ejemplo, el consumo de frutas y verduras, el uso ya de medicamentos para la presión. Todos estos factores son importantes para más o menos darle cuenta de qué paciente sí tenemos que seguirlo y qué paciente de repente podemos reevaluarlo de un tiempo más alejado. Muy bien, doctor Jacobo, el tiempo nos ganó. Estamos muy contentos con su participación. Unas palabras finales dirigidas al público sobre esta enfermedad. ¿Qué les recomiendan? Bueno, lo más importante es que hagan una dieta saludable, que hagan actividad física y que sobre todo sean evaluados cercanamente por su médico internista o médico general para ver si hay factores de riesgo para evitar esta enfermedad que actualmente es una pandemia y que tiene consecuencias nefastas para la salud de las personas. Agradezco la oportunidad, doctor Carlos, y a la radio Miraflores por poder expresarme en esta reunión. Doctor, si alguna persona desea contactar con usted, ¿a dónde lo pueden ubicar? Bueno, voy a darle mi número de teléfono, es el 98-372-3646. Otra vez para que fije. El 98-372-3646. Y también me pueden encontrar en la Clínica Internacional, donde tengo consulta privada y también puedo ir a domicilio dependiendo del requerimiento de los pacientes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Estamos el día de hoy bastante satisfechos, con muchas dudas aclaradas. Le agradecemos al doctor por su participación y será hasta una próxima vez en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores. Gracias.